Y en base a la pregunta, nosotros ajustamos la clase. Yo me quedé en ácidos. Bueno, Vi en los ácidos. ácidos Bien. y estuve con hidróxidos un poco y ácidos vi un poco y nada. Bueno, hay algunos que vieron aniones, o sea que ya pasaron por los compuestos y han llegado a la última unidad, que es la unidad de los aniones, para después pasar a la nomenclatura de las sales. Bien. Con respecto a los ácidos, tenemos ácidos oxigenados y ácidos que son compuestos ternarios y ácidos no oxigenados, ¿sí? Que son compuestos binarios. La familia cambia. Uno es un oxoácido o oxácido y el otro es, dentro de la familia de los ácidos, un hidrácido, ¿sí? Que también la guía los menciona como hidruros no metálicos. Y hay una diferencia marcada entre los hidruros metálicos y los no metálicos, ya que en los metálicos el hidrógeno tiene un comportamiento no del más común, ¿sí? El comportamiento más común para las uniones del hidrógeno es +1, y cuando se encuentra como elemento es de 0. Pero cuando el hidrógeno reacciona con un metal, el estado de oxidación del hidrógeno es de -1. En cambio, en los hidruros no metálicos, ¿sí? El hidrógeno tiene un comportamiento más tradicional, ¿sí? El no metal toma el estado de oxidación negativo, ¿eh? Y el hidrógeno toma estado de oxidación +1, que es un estado común. Dentro de los no metales, que es un grupo amplio de elementos, nosotros formamos a los hidruros no metálicos con los halógenos, ¿sí? El flúor, el cloro, el bromo y el yodo, y le agregamos el azufre, porque también forma un hidruro no metálico que en solución acuosa tiene la característica ácida, ¿sí? Y hay otro ácido más que se forma con dos elementos, que es carbono y nitrógeno, que es el ácido, el cianuro de hidrógeno, y se los menciono porque envenenamiento por cianuro, o lo han escuchado en alguna que otra película o en algún documental, ¿sí? El cianuro fue un tipo de veneno clásico, así como lo fue también el arsénico, siendo que venenos hay cientos, miles, pero bueno, el cianuro es uno de ellos. Y ahí aparece la disyuntiva, ¿cuándo lo llamo ácido clorhídrico y cuándo lo llamo cloruro de hidrógeno? Bueno, eso va a depender del medio. Si está en solución acuosa, estaremos hablando de ácido cianhídrico, clorhídrico, por ejemplo, porque únicamente en solución acuosa el hidrógeno y el no metal, en este caso el cloro, tiene la oportunidad de separarse y brindarle a la solución la característica de ácido. Por ese motivo se usa la expresión ácido clorhídrico cuando está en solución acuosa. ¿Sí? Estoy haciendo como un repaso, ¿no es cierto?, de qué sería lo que uno tendría que tener anotado en una de esas, como para tener una correlación de las diferentes familias y las diferentes características. Hasta acá, de lo que estoy mencionando, ¿alguna duda? Yo, profe. Decime, Antonella, y después Franco. No sé si está en la guía o si ya lo habían dado, pero ¿cómo sabemos cuando está en solución acuosa? Porque te dice entre paréntesis, o te lo dice en palabras, o entre paréntesis en el subíndice le pone AC. Está en la guía, ahí te lo comparto, así se los Por muestro. favor. Frente a las demás nomenclaturas son equivalentes, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, óxido férrico o trióxido de difósforo, por ejemplo. O tengo óxido de hierro 3. Y son equivalentes, salvo para este caso en particular, donde nos detenemos a mencionar que le vamos a llamar ácido con terminación hídrico cuando el compuesto se encuentra en solución acuosa. Acá está, ¿ven? Dice, para nombrarlos primero se nombra el elemento con estado de oxidación negativo terminado en uro, el elemento con
estado de oxidación negativo, está bien, terminado en uro, y finalmente se le agrega de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Pero, si se encuentra en solución acuosa, entonces, o lo pone en palabras o te lo pone así. Entonces, la expresión más correcta para este caso es llamarlo ácido clorhídrico. ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, hago pasar el gas cloruro de hidrógeno a través de agua y parte de ese cloruro de hidrógeno queda disuelto en ese agua, en ese solvente, que pasa a producir una solución, esa solución no es una solución de cloruro de hidrógeno, es una solución de ácido clorhídrico. ¿Se entiende? Sí, ahí lo encontré, gracias, profe. De nada. Y Franco, ibas a preguntar algo también, ¿puede ser? Sí, profe. Decime. Iba a preguntar con respecto a, bueno, a las 5 del módulo 2, que habla de los elementos, cómo se comportan los elementos en un medio acuoso y uno que no es acuoso. Uh-huh. A mí me surgió contestar que desprenden catión hidrógeno y se separan, por así decir. Sí. Y más agua. No sé por qué puse más agua, porque por ahí me sonó que quizá en un medio acuoso le ponía agua. No sé si está bien. Está bien. La idea de que el agua está presente es correcta. El tema es que la representación simbólica, que tiene que ver con la ecuación química, todavía no la vimos. Así que no te preocupes que la manera de disociarlo y de notarlo lo vamos a ver en breve, pero hasta acá no era parte del ejercicio, así que no hay problema. Sí es correcto lo que estás diciendo, en el sentido que en solución acuosa posibilita la producción de iones y esa manifestación de esos iones para el ion hidrógeno, el ion hidrógeno más 1, ¿sí? La característica es que es un ácido, ¿sí? ¿Está bien? O sea, lo que nosotros desde el punto de vista organoléptico percibimos, por ejemplo, con la lengua como agrio, todo lo que sea agrio generalmente tiene hidrógenos ácidos, protones. Nuestros receptores, a nuestros receptores llegan esos protones y envían una señal eléctrica al cerebro que en base a nuestro archivo de recuerdos nos rememora un limón o algo bien ácido, ¿sí? Vinagre. Bueno, justamente esa característica ácida se expresa, la pueden expresar los compuestos que tienen un líquido, en este caso un solvente polar, afín a esa sustancia, donde le permite separarse y que quede ese hidrógeno más 1 en solución, que es lo que le da la característica ácida. Por eso se le llama ácido cuando se encuentra en solución acuosa. Perfecto, profe, ahí me quedó más claro. Gracias. Genial. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. cuando habla de los hidruros no metálicos y que nombra los prefijos meta y orto, ¿eso se da en todos los no metales o solo en los que nombran la guía, que habla del bromo, el fósforo y el arsénico? Me parece que estás confundida, porque meta y orto es específicamente para los oxácidos. Sí, no, claro, pero sí, me refería porque viene de los hidruros no metálicos, dice, que se forman a partir de los hidruros no metálicos. Acá lo que tenemos es los no metales, ¿no es cierto? En realidad la formación sería de un óxido no metálico, ¿sí? Un óxido ácido, es un óxido ácido, ¿sí? Que si hiciéramos una seguidilla en reacciones químicas, ese óxido ácido reacciona con agua para dar origen a este compuesto ternario, a este a este ácido que tiene oxígeno, por eso se le llama oxoácido. Se aparta de la familia del hidruro, ¿eh? Ok. ¿Sí? Se aparta de la familia del hidruro, no tiene nada que ver. Lo que sí es cierto que en los oxácidos, algunos compuestos presentan esta otra posibilidad, que no son muchos, y de hecho los nombramos todos acá. El boro, el fósforo, el arsénico y el silicio. Está bien, solo con esos entonces. Exacto.
¿Y qué características tienen estos? ¿Por qué, digamos, cómo explican esta existencia? ¿Qué entendieron cuando vieron esto de meta, fosforoso, ortofosforoso? ¿Qué entendieron? A ver, ¿cómo explican esto? ¿No es por la cantidad de hidrógeno que tenga la molécula? Sí. Claro, si tiene un hidrógeno, va el prefijo meta, entendí Ujú. eso. Y Sí. si Y el lleva 3 nombre, hidrógenos, se suprime lo que es orto y se escribe con Con el claro, si nombre que llevan va. Bueno, números el nombre, impares. sí. bien. Bien. ¿Y alguien más tiene alguna otra interpretación para esto? ¿O que haya entendido, o que quiera preguntar, o que quiera teorizar? ¿Puede ser la terminación oso-ico? La terminación oso-ico tiene que ver con la posibilidad que presentan estos átomos no metálicos, el átomo no metálico central se dice, porque los tres son no metálicos, de tener dos estados de oxidación. O sea que eso viene ya desde la nomenclatura tradicional. Pero incluso para la terminación oso, vos por ejemplo podés tener el metafosforoso y el ortofosforoso. O sea que oso-ico es algo que va por un lado, y orto y meta es otra cosa que va por otro lado. Sí, a mí se me complicó bastante para escribir la nomenclatura con los prefijos de oso, ico, meta, orto. Ajá. O sea, no sabía si me tenía que fijar la cantidad de hidrógenos más los estados de oxidación que tenía y me complicaba bastante. Está bien. Bueno, fijarse la cantidad de hidrógenos es una de las formas, pero en realidad fijarse la cantidad de hidrógenos implica que ya está explícito la cantidad de hidrógenos. ¿Se entiende? Porque si no está, ¿qué pasa? Si yo no la veo, ¿qué pasa? Entonces, por ahí les voy a brindar otra explicación posible, otro modelo explicativo, a ver qué les parece, qué opinan ustedes. Porque ese modelo en realidad parte de una evidencia experimental, más que de una concepción teórica. Voy a representarles acá. A ver, vamos a hacer uno de estos ejemplos tan famosos. Nueva sección. Ahora de un cachito. Bueno. Sección 6. Bueno, uso acá. Borro esto que está acá. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del fósforo, porque es uno de los que aparecen siempre, pero es extendible a los otros tres elementos que hay: el silicio, el boro y el arsénico. El fósforo presenta dos estados de oxidación. Presenta el +3 y presenta el +5. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera armar, por ejemplo, el oxácido con el estado de oxidación +5, yo tendría que poner al hidrógeno, al fósforo y al oxígeno. Y después hacer la distribución de estados de oxidación conocidos. O sea, el hidrógeno sabemos que va a actuar con +1. Y también sabemos que el oxígeno, en los ácidos, actúa con -2. ¿Sí? Ahora, el elemento, en este caso, central no metálico, va a actuar con un estado de oxidación de +5. Hasta este momento, digamos, hasta antes de llegar a meta y orto, nosotros veníamos haciendo un juego de relación entre los estados de oxidación con número y carga, y lo que hacíamos era ver cómo compensábamos las cargas positivas y las cargas negativas. O sea, el estado de oxidación positivo, más
correctamente expresado, y el estado de oxidación negativo, ¿sí? La suma de esto me debería dar 0. Entonces, siguiendo esa premisa que usamos para los óxidos, ¿cuál sería la cantidad de oxígenos que tendría que poner? En realidad, ¿cuál sería la mínima cantidad de oxígeno que tendría que poner para poder agregar y conformar una estructura que contemple al fósforo y al hidrógeno? 3. 3. 3. Bueno, si pongo un 3 acá, ¿qué es lo que observo? Digo, bueno, entonces 3 oxígenos que tienen estado de oxidación -2, esto me da un -6. Y este tiene valor de más 5. Y este tiene valor de más 1, perdón. Entonces, esta suma, ¿sí? Me da 0. Y está bien. ¿Y este compuesto cómo se llamaría entonces? Es un ácido, de modo que se va a llamar ácido. Y también tenemos que es de fósforo. Entonces voy a ponerle fosfo. Y ahora, teniendo en cuenta que nosotros usamos la nomenclatura tradicional para nombrar al oxácido, tiene que tener terminación ico. Ico. El estado de oxidación es mayor, claro. Entonces esto sería fosfórico. Fosfórico. Bien. Hasta acá no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Resulta que existe una evidencia experiencial, o sea, en la realidad, o sea, con datos experimentales, ¿sí? De algo que no me puedo desvincular y no puedo hacer la mirada para otro lado, se observa que también existe este otro compuesto. Entonces, yo lo que digo es, bueno, perfecto, de acuerdo a lo que me enseñaron en Química 1, veo que es un oxácido y entonces trato de analizar el estado de oxidación. Como ya conozco que la P con la letra mayúscula es el elemento fósforo, ya sé que va a ir fosfo, ya sé que va a ir ácido, y basta con que me fije cuál es el estado de oxidación para que le asigne el valor oso o ico. ¿Sí? Eso es el molde de realización de ejercicios que vienen teniendo hasta este momento. Entonces, me fijo las cargas. Digo, bueno, siendo que el oxígeno sigue teniendo estado de oxidación -2 y que el hidrógeno sigue teniendo estado de oxidación +1, ¿qué es lo que observo? Que la cantidad de cargas negativas de los estados de oxidación negativos del oxígeno me brinda una cantidad de -8 y que la cantidad de cargas positivas en base al estado de oxidación del hidrógeno me da un valor de +3. Con lo cual tengo que concluir que el estado de oxidación que tiene el fósforo, ¿de cuánto es? 5. Para que esto me dé 0, tiene que ser inevitablemente un +5. Estado de oxidación es signo y carga. Signo y número, perdón. Y acá empieza el problema. ¿Por qué? Porque estas dos cosas, me refiero a estos dos compuestos, entonces, ¿son iguales? Claramente que no son iguales porque químicamente observo que no son iguales. Y si no son iguales, ¿se pueden llamar igual? No, no sé. ¿Cómo? No, porque tiene más hidrógeno. El segundo Por eso, compuesto. pero nosotros no teníamos hasta este momento más elementos que llamar a este compuesto fosfórico. ¿Por qué? Porque lo único que usábamos para poder definir el nombre era si era un oxácido, iba la palabra ácido, fosfo porque tenía fósforo, ico porque era el mayor. Ahora resulta que los dos se llaman ácido fosfórico. Es acá donde la nomenclatura se tiene que expandir, se tiene que ampliar la nomenclatura. ¿Por qué? Porque no puedo llamar de la misma forma a dos cosas que son distintas. Ahí indica la posición. Y entonces, y por eso es una excepción, gracias a Dios, ¿no? Porque es para un par de átomos nada más.
pero es un poquito más pensada, un poquito más lógica, más química, este tipo de interpretación. Pasa que tengo que inevitablemente contemplar la realidad, ¿sí? Resulta que esto también pasa. Y entonces, como se explica desde lo que se puede predecir desde la teoría, son pocas las veces que se toma desde la parte real hacia la teoría. En este caso, creo yo que es mucho más claro. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que este compuesto, cuando se encuentra en agua, se reorganiza en una estructura nueva que contempla esta segunda especie. Eso ahora lo voy a ampliar un poco más, pero en principio quiero hablar de la nomenclatura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si son compuestos distintos, llamarlos de forma distinta. Pero para eso no tengo que cambiarles el nombre completamente y llamarlos de otra forma. Le agrego algo. Al que tiene menos hidrógeno, le pongo la palabra meta, adelante, y al que tiene más hidrógenos le pongo la palabra orto, adelante. Profe, una Ahora, consulta. sí, Además de meta y orto, ¿hay otra cosa aparte o no, hay? no. Para este tipo de compuestos no. Hay otras rarezas, por supuesto, pero nosotros vamos por la cornisa de lo indispensable y de lo popular y de lo útil. ¿Está bien? Quiero que analicemos en cuánto cambia un compuesto de otro. ¿En cuánto está cambiando? ¿Qué tiene de más el segundo compuesto del primero? 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. ¿Y qué Y un más? oxígeno. Y un oxígeno. 2 hidrógenos, ¿no? Y un oxígeno. ¿Y qué es esto? Agua. Agua. ¿Sí? Entonces, van a encontrar siempre que entre una forma, la forma que se le llama muchas veces deshidratada, y la forma más común, se difieren uno de otros en una cantidad de una molécula de agua, en una cantidad de átomos de una molécula de agua. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que el ácido, comúnmente, se lo tiene en solución acuosa, en mayor o menor concentración. Los dos pueden existir, sí, por supuesto, pero si yo pongo el ácido metafosfórico en agua, seguramente se asocie para dar origen, producir el ácido ortofosfórico. Y como la mayoría de las veces el ácido, aunque esté concentrado, contiene agua, es por eso que el prefijo orto prácticamente no se usa, ya que es lo más común de tener, ¿sí? Que es el compuesto del ácido fosfórico en solución acuosa que produce el ácido ortofosfórico. Esa es la razón por la cual se vuelve popular el ortofosfórico al grado que no hace falta ni mencionarlo, se le llama directamente fosfórico. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Se encuentra atrapado dos estructuras conceptuales. La primera estructura conceptual es la que ustedes ya manejaban, que es esta de armar un compuesto químico a partir de la suma de los estados de oxidación, y que el compuesto correctamente formado tiene que tener suma de estado de oxidación 0. Y el segundo elemento conceptual es que este compuesto generalmente con una molécula de agua, o sea en solución acuosa, da origen a su forma hidratada, ¿sí? Y por eso, cuando ustedes vean los compuestos que ustedes tienen en la guía, no es cualquier cantidad que difieren unos de otros. Por ejemplo, acá, el metabórico y el ortobórico. Tiene 2 hidrógenos más, del metabórico a ortobórico, y un oxígeno más, ¿sí? O sea, ¿a qué voy con esto? Que no es cualquier cantidad. Yo podría escribir, por ejemplo, hidrógeno, 5, fósforo, oxígeno, 5. Y me fijo, ¿esto qué cantidad de cargas negativas tiene? Menos 10. Y acá tenemos 5 hidrógenos,
tiene más 5. Entonces, el estado de oxidación que tendría este oxígeno sería más 5. ¿Por qué no puedo escribir esto compuesto así? Si es que existe una forma que tiene menos hidrógeno y una forma que tiene más hidrógeno. Bueno, porque esto no existe en la naturaleza. Por ese motivo yo me vengo desde algo que es real, que se puede comprobar experimentalmente, para poder decir, ah, bueno, pero hasta una molécula de agua agrega en su estructura, ¿sí? No cualquier cantidad. No es que porque sume la carga de los hidrógenos y de los oxígenos y me da más 5 el fósforo, entonces el compuesto está bien formulado. Son estas dos. La primera basada en las reglas que usaron para los óxidos, de suma de estados de oxidación, y la segunda para 4 elementos nada más, que es armar la estructura, pero considerando que tiene una molécula más de agua. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Me alegro. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tiene? Me gustaría saber si lo que hice el punto 3 y 4 los hice, pero no sé si podemos ver entre, ¿El 3 y el 4, me estás diciendo? o sea, ir haciéndolo en orden. Los hice, pero no sé tan... Y bueno, ¿los podés compartir para que lo veamos o lo podés nombrar? Por ejemplo, el punto 3A puse que es hidruro de calcio. A ver. El punto 3A. Perfecto, hidruro de calcio. ¿Cómo sé que es un hidruro? Porque es... ¿Cómo sé que es un hidruro? A ver. Para cualquiera la pregunta. Porque tiene un metal más un hidrógeno. Exacto. Va metal, hidrógeno. Metal más hidrógeno, hidruro metálico. Perfecto. Y el hidruro metálico, como les mencioné hoy, el hidrógeno tiene estado de oxidación -1. Y además, podemos ir incorporando otra regla de la nomenclatura de UPAC, que es que ponemos el más positivo hacia la izquierda y el más negativo hacia la derecha. ¿Sí? Fíjense la diferencia con el B. El hidrógeno es el primero del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es +1 acá, actúa como +1. Y en el de arriba, el hidrógeno está del lado derecho. Porque actúa con carga -1, es más electronegativo, más negativo que el calcio. Así que este es hidruro de calcio. ¿Y por qué se llama hidruro de calcio y no se llama hidruro de calcio, entre paréntesis, 2? Porque tiene También un se solo puede llamar estado de así. Ahí tenemos dos respuestas opuestas. A ver, ¿quién da más? Porque el estado de Porque es oxidación el único es estado de -1. oxidación del calcio, profe. Claro, Claro, sí. es el único estado que se tiene, no hace Se falta da, aclararlo. exactamente, se da por sentado porque es el único estado que tiene. Bueno, esa regla es general, así que la trajeron desde los óxidos, desde los primeros compuestos que formamos, y se mantiene. Eso quiere decir que cuando yo voy aprendiendo nomenclatura, cada vez me cuesta menos, porque en realidad siempre, en líneas generales, rehúsa lo anterior, ¿sí? Entonces, nosotros no poníamos óxido de calcio, no poníamos óxido de calcio 2, poníamos óxido de calcio. ¿Eso por qué? Porque el estado de oxidación de ese metal es único. Y cuando es único, no se anota. Esa Profe, misma... perdón, en ese entonces queda igual la nomenclatura tradicional que la de stock, quedan las dos Exacto. hidruro de calcio. Y ahí es un punto sumamente importante, porque a veces se le pregunta, escriba el nombre de este compuesto con todas las nomenclaturas posibles. Y ustedes acá están notando que la tradicional coincide con la UPAC, con la de stock.
y lo anotan una sola vez y cometen un error porque pierden puntaje. Que coincidan no significa que sean la misma, ¿sí? Están coincidiendo, así que tengo que anotarla las dos, aunque desde el punto de vista procedimental uno diga, ya lo anoté una vez, ¿tengo que anotarlo otra vez? Sí, porque justamente se está buscando chequear de alguna forma si se dan cuenta que coinciden. Sí, está bien, ¿Quedó lo puse claro? 2 veces igual. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué otro más había por preguntar? En el 3, el F queda El F. hidróxido férrico. Hidróxido férrico. Está bien. Porque me confundo a veces en el hierro cuántos tiene, porque en mi tabla tiene 3 estados de oxidación. Bueno, por ese motivo, nosotros vamos a recomendarles que presten atención a este cuadrito que está acá en la página 29, donde dice los estados de oxidación más comunes que vamos a utilizar nosotros y las excepciones también. ¿Sí? ¿Podemos Depende de mirar la solamente tabla. eso? ¿Cómo? ¿Podemos mirar solamente ahí sin la tabla? Sí, en líneas generales con esto va a ser suficiente. Y en los exámenes, nosotros vamos a ponerle los estados de oxidación posibles en el membrete, arriba, abajo, en algún lado. Ok. ¿Mm? Porque depende de del año que sea la tabla periódica y de qué modelo de tabla periódica tengan, tiene más estado de oxidación. Sí, tiene más que los que nosotros usamos. Entonces, claro, confunde. Así que utilicen esos. Gracias. Bien. ¿Qué más? Profe, yo tengo una duda. Acá Ujú. en la parte B, por así decir, de ejercicio de punto 3, hay una nomenclatura de stock de UPAC que me pareció bastante dudosa cuando la puse. El 3B. Sí, yo puse ácido trioxoiódico 5. No, me pareció muy dudoso. No sé. Sí, sí. Porque nosotros para ese ácido vamos a llamarlo en base a la tradicional. Y en base a la tradicional vos tenés que fijarte que el yodo es polivalente, tiene 4 estados de oxidación, más 1, más 3, más menos 1 tiene, más 3, más 5 y más 7. ¿Qué estado de oxidación está utilizando ahí el yodo? ¿Más 5? 5. Más 5. O Sí, sea que, ¿cómo se va a llamar? Ácido iódico le puse yo. Bien, bien. recién la Depende puse. el idioma, se le llama iódico o yódico, para nosotros es lo mismo, pero esa nomenclatura que vos tenés, ¿te la inventaste vos o la viste por ahí escrita? No, me la inventé y me pareció muy rara, por eso. Bien, está bien. La verdad es que bien, bien, porque ese tipo de nomenclatura también se parece mucho a la forma UPAC de nombrarlo. Esta en forma UPAC se llamaría iodato 5 de hidrógeno iodato 5 y a veces para diferenciarla de la meta y orto se le llama trioxo iodato 5 de hidrógeno. Así que hay otras formas de nombrarlo mucho más difíciles. Como nosotros no es el objetivo de la materia que ustedes sean expertos en nomenclatura, sino que al menos, ¿sí?, en un entorno laboral se les pida que vayan a buscar una droga y puedan encontrarla en el armario. ¿Sí? Dicho en criollo, es esa la condición. Por eso vamos a poner compuestos químicos no muy complejos y de las formas de nombrarlo, las más sencillas y las más populares. ¿Sí? En este caso, ¿cómo sería? Entonces, Como dijeron por ahí las chicas, ácido yódico. gracias. De nada. ¿Podría ser metayódico también? No, porque el yodo no pertenece a la familia de los que pueden hidratarse. Recordá que era el boro, el fósforo, el arsénico y el silicio, y nada más. Ah, solamente esos 4. Ujú. Gracias. De nada. Este que tenemos acá, ¿cómo se va a llamar?
¿Y los mosquitos? Ácido Ácido fosforoso. fosfatoso. Fosforoso le pusieron. Fosforoso. Fosfatoso. Uy, me equivoqué yo. A ver, Y también sí, es ortofosforoso. exactamente. Es ácido fosforoso o también ortofosforoso. Ujú. ¿Qué estado de oxidación tiene ahí el fósforo? +3. +3. Sí, señor. ¿Está claro? ¿Y las TOC cuál sería? ¿Las TOC y UPAC? ¿Cómo? ¿Cuál sería la nomenclatura stock de UPAC? Pero no la usamos nosotros acá, ¿eh? Ah, bueno. No la usamos acá, ¿no? Solo la Solamente tradicional con... para ácidos, ¿no, profe? Perdón. Sí, ¿Cómo? justo iba a preguntar lo mismo. Sí, solo la tradicional para ácidos. Sí. Háganse un cuadrito de qué nomenclatura se pide para cada familia de compuestos, porque no se pide todas las nomenclaturas para todos los compuestos. La estequiométrica, de hecho, se queda allá en óxidos, ¿sí? Si bien existe el trióxido de dinitrógeno, hay combinaciones de no metales, donde se usa de dos no metales, como por ejemplo nitrógeno y fósforo, donde se nombran parecido a la estequiométrica, nosotros la usamos para los óxidos. Pero los hidróxidos no tienen estequiométrica. Los oxácidos no tienen estequiométrica. ¿Sí? Y los óxidos tienen UPAC, o stock, pero los oxácidos no. Ni los oxácidos ni las sales. Ahí usamos la tradicional. ¿Está bien? Después en el 4 es la inversa del ejercicio. Aparece el nombre y yo tengo que pasarlo a fórmula. ¿Hubo dificultad con alguno de estos o anduvo bien? Tengo uno con ciertas dudas. En el ácido sulfúrico, ¿puede ser Ujú. que sea H2SO4? Sí. ICO para el azufre implica estado de oxidación +6. ¿No es cierto? Entonces, tengo que combinar el azufre con el oxígeno y con el hidrógeno. Si le pongo 3 oxígenos, me da un -6 y +6, y no puedo ahí ligar al hidrógeno, así que tengo que pasarme a un oxígeno más, 4 oxígenos y pongo 2 hidrógenos y entonces me da 0, ¿está bien? Y está bien la forma de escritura, hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. ¿Por qué? Porque muchos escriben SO4H2, porque después ponen sulfato de sodio, por ejemplo, entonces ponen SO4, sodio 2, porque se lee sulfato, el ion sulfato, y después aparece el elemento sodio y queda ordenado de acuerdo a cómo se nombra. Pero no se olviden que los nombres y las normas se ponen con predominancia del idioma inglés. Como ya han probado los que han estudiado inglés y padecido como a mí, que no me gusta, está al revés de como nosotros lo decimos. Así que si yo pongo SO4 sodio 2, lo veo como lo nombro, sulfato de sodio, pero en términos de reglas está mal escrito, ¿sí? Va primero sodio y después sulfato. Aparte, por esto de que les mencionaba hoy, la parte más positiva se pone a la izquierda. Y los cationes sodio son positivos y el anión sulfato es negativo. Y no puedo saltarme esa norma. ¿Sí? Se anota de esa manera. ¿Está claro? Profe, hay una compañera que le puso que tiene dudas en el 3C, de la diferencia de que está entre paréntesis. En el 3C. ¿Esto de acá? El 3C. Sí, supongo que debe ser eso. Yo le estoy leyendo la pregunta que ella puso. Bueno, ese es el elemento estaño, SN. Ahora, si es estágnico
o estagnoso, no lo sé. Estaño no toma la raíz de la palabra como suena, no es estañoso o estáñico, es estagnoso o estágnico. ¿Cuáles son los estados de oxidación del estaño? +2. ¿Solo +2? Y 4, profe. 4. Ahí está, +2 y +4. Así que ¿cómo se va a llamar? Estagnoso. Estagnoso. Hidróxido estagnoso o hidróxido de estaño y entre paréntesis 2 con número romano. ¿Sí? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? ¿Agregamos otra familia entonces? ¿Cómo le fue con los peróxidos, por ejemplo? Chan. ¿Vieron peróxidos? Yo lo vi, pero no hice el ejercicio que pedía. Bueno, Macarena lo vio, por lo menos. ¿Quién más lo vio? Sí, sé que los peróxidos son una forma de nombrar oxígenos que actúan de forma distinta. Exacto. Sí, sí. Tenemos un oxígeno que no se comporta de la misma manera. ¿Y cómo se comporta el oxígeno en el grupo peróxido? A ver. Como un ion. ¿Y qué más? No, es menos Sí. 1, ¿no? Exacto, tenemos una diferencia notable en el estilo de estado de oxidación. ¿Por qué? Porque comúnmente el oxígeno actúa con estado de oxidación -2. Pero si lo tengo como peróxido, ojo, ahí se comporta con -1. Y además tenemos un agravante extra, que es que el grupo peróxido, ¿sí? Tenemos dos átomos de oxígeno que se encuentran vinculados, unidos, y no los puedo separar. Si yo los separo, ya no tengo más el grupo peróxido. Ahí lo anoto. Ahí les comparto pantalla. Eso le iba a decir, profe, que no estaba compartiendo. Ahí está. Bueno, ahora, ahí estoy compartiendo. A ver, para que elimine esto. Así despejo un poquito la... A ver. Bueno. Bien. Habíamos visto un grupo anteriormente, el cual no le hicimos mucho, no le dedicamos mucho análisis, pero uno de los grupos que vimos anteriormente fue el grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo se forma con el oxígeno y con el hidrógeno. El grupo oxidrilo tiene tiene carga -1. Este es un oxidrilo. Fíjense la diferencia en mencionar lo que es el estado de oxidación. El estado de oxidación del oxígeno es -2. Y el estado de oxidación del hidrógeno es de +1. La diferencia me da una cantidad de carga igual a -1. Pero este -1 que está acá no es lo mismo que este +1 o este -2. ¿Por qué? Porque este +1 y -2 son los estados de oxidación. Estos son los estados de oxidación. Y esto que yo tengo acá es la carga del ion. Carga del ion.
no es lo mismo, ¿sí? Por eso es preferible anotar los estados de oxidación o en lápiz, despacito, o abajo del elemento, para que más adelante no se me confunda. Voy a marcar esta parte que se me subió, no sé por qué. No se confunda con, se descompaginó, lo escribo de vuelta, con el estado de oxidación, ¿sí? Es importante que lo puedan diferenciar. Entonces, teníamos una especie formada por más de un átomo que da origen a una familia, sí. ¿Cuál era esa especie? Era el oxidrilo, ¿sí? Que se anota así también. Entonces era fácil decir, bueno, si yo quiero ver el hidróxido del átomo de hierro cuando se encuentra con estado de oxidación más 2, basta con que ponga el elemento y, siendo que el oxidrilo aporta una carga negativa, tendré que poner tantos oxidrilos como estados de oxidación, como valencia tenga el metal. Si el estado de oxidación era más 2, su valencia es 2, y tendré que poner 2 oxidrilos, que compensen las 2 cargas positivas del metal. Ahora estamos hablando de otro compuesto que da origen a una familia, otra especie iónica que da origen a una familia de compuestos, que es el oxidrilo. Perdón, el grupo peróxido. Y el grupo peróxido se arman con 2 oxígenos que tienen carga menos 2. Entonces la pregunta sería, ¿qué estado de oxidación tiene cada uno de estos oxígenos? -1. Menos 1. Este es el grupo peróxido. Peróxido, ¿sí? Y tiene estado de oxidación menos 1. Es correcto. Vamos a pensar que podemos distribuir simétricamente esa diferencia. Más adelante, con átomos más complejos, no se cumple tanto, pero en principio es completamente válido pensar que tenemos cada uno de estos oxígenos con estado de oxidación de menos 1. Así que el oxígeno casi siempre reacciona con estado de oxidación menos 2. O 0 cuando se combina para dar origen al elemento, ¿no? Al O2 o al O3. Pero después tenemos otro tipo de combinaciones de familias de compuestos formadas por el grupo peróxido, donde el oxígeno está actuando con estado de oxidación menos 1. Peróxidos de metales hay un montón. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, el peróxido de la columna, de los elementos de la columna 1 y de la columna 2. Como generales, ¿sí? Pero podemos armar peróxidos de otros elementos. Entonces, un peróxido cualquiera podría ser el peróxido que forma el potasio, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que anotar? Potasio y el grupo peróxido. Y ahora balancear esto, ¿sí? ¿Cuántos potasios tendré que poner para que reaccione con un grupo peróxido? 2. 2. ¿Sí? Esto se va a llamar peróxido de potasio. ¿Sí? Ahora, si yo quiero formar el óxido de potasio, pongo el potasio y pongo el oxígeno. Y ahora, ¿cómo hago para compensar? Este tiene un más 1, este tiene un menos 2. ¿Qué tendré que hacer? 2 potasios. 2 potasios, correcto. Esto lo puedo sacar y pongo entonces 2 potasios. ¿Sí? Esto se los marco porque justamente lo charlábamos con Verónica en la comisión anterior y yo no me había dado cuenta por ahí que se confunde muchas veces. Uno cuando ya lo practica muchas veces ya sabe a dónde apunta el ejercicio, ¿no? Pero es probable que se confundan los óxidos con los peróxidos, ¿sí? Entonces, lo más sencillo de hacer es fijarse el estado de oxidación del metal. Y en base a eso, ¿sí? Poder definir si estos
oxígenos tienen estado de oxidación -1 o -2. ¿Sí? Fíjense que acá el potasio es +1, y entonces yo tengo un total de cargas de un +2, y puse un solo oxígeno, así que tiene un -2. Esto tiene que ser un óxido. Pero acá yo veo la estructura de este compuesto tal cual está armado, y veo que también tenemos un 2 de potasio, es un +2. Pero tenemos entonces que todo esto responde a -2. Entonces, cada oxígeno tiene -1, por lo tanto esto es un peróxido. ¿Sí? Otra pregunta les hago. ¿Yo podría anotar O-1 con O-1 para poder expresar al grupo peróxido? ¿Los puedo dividir en dos de esta manera? No. No. Bueno. Podría ser que sí, pero bueno, no. Entre sí y no se puede. ¿Por qué? Porque la característica del peróxido se pierde. ¿Sí? Entonces, cada vez que aparezca el grupo peróxido, lo tengo que sí o sí anotar como O2, que tiene carga igual a -2. ¿Sí? Y puedo poner múltiplos de ese grupo peróxido, pero no puedo poner ni 1 ni 3 oxígenos, por ejemplo, para hablar del peróxido. ¿Está claro hasta acá? A ver qué hay en la guía. Más arriba, ¿no? Sí, más arriba. Peróxido, acá está. Acá tenemos peróxido de hidrógeno, peróxido de bario, peróxido de calcio, peróxido de sodio. ¿Quedó claro entonces esto del grupo peróxido? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como familia de compuestos era el último que nos tocaba ver. Ahora tenemos las especies iónicas que se encuentran acá. Y tenemos que tomar en cuenta este juego de reglas, ¿sí? O sea, este fragmento que está atrapado desde acá hasta el final hasta el pie de la página, se vuelve la estructura base para recodificar lo anterior, ¿sí? Los ácidos y los hidróxidos. Porque acá una de las cosas que nos quedan son compuestos a la mitad de formación, y por otro lado nos quedan sales, que son justamente lo que se forma después de la reacción de neutralización, o sea, donde se pierde el hidrógeno y el oxidrilo. Y entonces me queda el catión, que era originariamente estaba como un oxidrilo, si yo siguiera a los nombres a partir de una secuencia de reacciones químicas. Y me queda el anión, que originalmente formó parte de un ácido, ¿sí? Entonces acá las reglas le dice, bueno, si yo tenía un ácido ternario y su terminación era en oso, entonces va a pasar a hito. O sea, sulfuroso pasa, por ejemplo, a sulfito. Si el compuesto, el ácido, tenía terminación ico, como ácido nítrico, el ion tiene terminación ato. Es una readaptación, es una recodificación del nombre, porque no es lo mismo, claramente, ¿sí? Pero tiene una correlación con todo lo anterior, va todo encadenado. Y por último, los que tenían terminación hídrico pasan a formar el nombre, pero con terminación uro. O sea, por ejemplo, clorhídrico termina quedando como cloruro. Y a eso, de las especies que pierden los oxidrilos o que pierden los protones, tenemos un plus acá, con especies intermedias, donde, por ejemplo, el ácido carbónico no perdió los 2 hidrógenos, sino que perdió solo uno de los 2 posibles. En ese caso, la nomenclatura que vamos a utilizar es nombrar la cantidad de hidrógenos que le quedaron al ion. En este caso, ion
porque es un ion, carbonato, porque viene de carbónico, ácido, porque tiene un hidrógeno. Y vamos a ponerle ácido o diácido, a veces le puede poner monoácido, pero con ácido está bien, ácido, diácido. Así que, en definitiva, eso es lo que amplía a las especies iónicas, tanto cationes como aniones, cuando le queda, por ejemplo, en este caso, un hidrógeno de más. Y por último tenemos los metales sueltos, que tienen carga, que directamente se los llama catión aluminio o catión calcio, o catión cobre más 1, o cobre más 2, depende de cuál sea, o también le podríamos llamar catión cúprico o cuproso. Todo esto entiendo que es un montón de palabras, pero la verdad es que se van incorporando en la medida en que la practiquen, ¿sí? No la van a incorporar ustedes porque la practique yo. Uno por ahí es mucho más efectivo cuando traen un nombre por la mitad, donde hay un conflicto que no termina de cerrar, y uno colabora con eso. Pero como toda nomenclatura, como todo idioma, la velocidad de aprendizaje es bastante relativa, depende de cada uno, depende si ya la vio alguna vez o no lo vio, depende si le es más afín o no, o sea, si la persona es dúctil para aprender nuevas reglas, hay muchas variables. Así que, como acá tienen un montón de ejemplos nombrados, ¿sí? Yo más que hacer todos estos ejercicios de vuelta, lo que les propongo es que miren cómo se llama y que chequeen en esta tablita de reglas, como si fuera un juego, ¿sí? Uno lee las reglas del juego, vean si la regla explica el nombre que tiene, ¿sí? Entonces acá tienen un montón de elementos nombrados y acá tienen las reglas sobre las cuales nos basamos para ponerle ese nombre. ¿Me siguen? ¿Alguno tiene algún ejercicio avanzado ya de esto que no le haya salido y que lo quiera consultar? Bienvenido sea. Bueno, acá nombra unos iones específicos, ¿sí? El ion hidrógeno o protón. ¿Y por qué se le llama protón? Y bueno, si yo pienso el hidrógeno más abundante como el hidrógeno que tiene un protón en el núcleo y un electrón en la parte de afuera, y en esa parte de afuera de repente no tengo más ese electrón, siendo que el núcleo como tal no existe, solamente me quedó la partícula subatómica protón. Entonces tiene sentido llamarlo protón, porque desde el punto de vista conceptual ni siquiera estaríamos hablando de un átomo, estamos hablando de una partícula subatómica. Entonces, Profe, sí. perdón, que lo interrumpí. Una consulta, No. volviendo al tema anterior cuando decía que perdían eran añones, ¿no? ¿Qué es lo que pierden de la nomenclatura? No entiendo esa parte. Lo que pierden son para formar un anión, a partir de un ácido, lo que perdió fue los protones, por ejemplo. Te voy a mostrar una representación sin que la idea sea que ustedes vean reacciones químicas, porque ya les digo, la vamos a ver más adelante a las reacciones químicas. Pero ponle que vos tenés un gas del hidruro no metálico cloro, ¿sí? Entonces, imagínate que ahora yo lo que tengo es, por otro lado, el compuesto en una solución acuosa. Y entonces yo ya sé que ese gas, ese cloruro de hidrógeno, se puede comportar como un ácido. Y entonces el nombre cambió, y ahora se puede llamar ácido clorhídrico. Y yo les mencionaba hoy que llamarse ácido deriva de la característica química que ofrece el hidrógeno más 1, lo que ahí mencionábamos como protón. Y tiene otro ion, claro. El ion que figura ahí, que es el cloro menos 1, es porque un electrón que originalmente estaba en la órbita del hidrógeno, ahora se quedó en la órbita del cloro. Por eso el hidrógeno se volvió positivo.
Ahora, ¿este ion cómo se llama? Se llama ion cloruro. Ion cloruro. Pero justamente, cuando nosotros tenemos la sal de mesa, ¿cómo se llama la sal de mesa? El nombre químico. Cloruro de sodio. Cloruro, exacto, se llama cloro de sodio. Entonces, fíjate que cuando yo decía esto de que viene del nombre del ácido y demás, de la especie iónica cargada negativamente o del anión, es porque lo estoy pensando como que la sal fue producto de una neutralización. Cloruro de, de sodio. Cloruro de sodio. Porque además, fíjate que si yo ahora me pongo a pensar en el nombre, ¿qué observo? Que mantiene la idea de sodio. ¿Por qué no le pone de sodio 1? ¿Tiene un único estado de oxidación? Porque es el único estado de oxidación que tiene. ¿Sí? Entonces, así como tengo esto, también posiblemente yo podría tener este otro compuesto. Y digo, ¿qué tengo acá? Bueno, el cloro se va a separar como cloro menos 1. Este le puse mal. Y el cobre, 2 acá, se va a separar como un cobre más 2. ¿El cobre cuánto estado de oxidación tiene? 2. 2. ¿Y cuáles son esos valores? Más 2 y más 1. Más 2 y más 1. Con lo cual me lleva a pensar que esto es el máximo. ¿Sí? Porque tiene más 2. Y este compuesto se va a llamar cloruro cúprico. Cup porque viene del cobre. Y ico porque es el mayor. Entonces de ahí es que viene la idea de que fue originalmente un hidróxido y que el cobre y que el cloro fue un ácido y entonces el nombre del ion de cuando se separó, ¿sí? Es el que se mantiene. Cloruro se mantiene. Y se mantiene también cuando yo hablo de la formación de la sal. El que se mantiene mucho más estable es el metal, ¿sí? Si era cúprico, se queda cúprico. Pero en el sulfato, en el nitrato, que el sulfato pasa, el sulfúrico, que pasa a sulfato, o el sulfuroso, que pasa a sulfito, el anión suele cambiar un poco más. El metal y la característica del estado de oxidación no cambia, se traslada de un lugar a otro. Por eso los iones hay que generalmente verificar bien cómo sería el nombre si lo pensara con los hidrógenos que le falta para conformar al ácido. En la guía, a ver. Por ejemplo, acá. Acá tenemos un ejemplo. Ion sulfito ácido. Si me dice ion, yo ya sé que tiene carga. Si me dice sulfito, es del azufre, y entonces, como no tenemos ahí ningún metal, ya sé que el valor del signo es negativo. Como me dice ácido, sé que tiene un hidrógeno, si no, no diría ácido, o podría decir, si fuera el caso, diácido. Entonces yo ya sé que es un ion, o sea que tiene carga, que tiene el azufre. Entonces la carga va a ser carga negativa, que además tiene un hidrógeno. Y también sé, ¿qué cosa? Que tiene terminación ito. Así que, ¿el estado de oxidación con el que participó el azufre fue el mayor o el menor? El menor. Menor. El menor. Y el azufre tiene dos valores, ¿no? Más 4 y más 2. O sea que actuó con más 4. Observemos a ver si es cierto eso. Tenemos
Profe, ¿no era más 4 y más 6? Más 4 más 6, perdón, sí. Y por eso dije el menor más 4. Bien, más 4 más 6, gracias. Fíjense acá, tenemos 3 oxígenos. O sea que tenemos menos 6. Y dijimos que el azufre va a actuar con más 4. O sea que tenemos más 4 del azufre y más 1 del hidrógeno, lo cual me da un total de cargas, sumando los estados de oxidación, de más 5. Bueno, más 5 menos 6 es menos 1. Y justamente es la carga que le pongo al ion. Fíjense estrictamente el de arriba. Dice ion sulfito. Azufre, oxígeno, azufre con menor estado de oxidación, o sea, con más 4. Vengo acá y analizo. 3 oxígenos, 3 por menos 2, menos 6. Menos 6, y le resto más 4, que es el estado de oxidación del azufre, me queda menos 2. Por eso les decía yo que en estos ejemplos yo puedo poner en práctica esta pequeña tabla, este pequeño sistema de reglas de juego que tengo para poder nombrar el compuesto, a todos los compuestos. Y acá tenemos una colección bastante amplia de ejemplos que me sirven para nombrar a mí o cualquier otro que me pregunten, ¿sí? Acá justamente tienen para empezar a probar, ¿no? Tienen algún nombre y falta alguna nomenclatura, o podría ser tranquilamente al revés, que aparezca la palabra y que yo tenga que poner, tiene la nomenclatura, ustedes ponen la fórmula, o al revés, ¿no? Yo tenga la fórmula y tenga que poner la nomenclatura. ¿Algún otro que hayan visto por ahí dando vuelta? ¿Algún ejercicio que haya comenzado alguno? Acá tienen más y más de iones o de sales. Es un montón, ¿no? Sí, profe, es como que a lo último te empieza a marear un poco, como Sí. en el 11, pero bueno, hay que practicar. Hay que practicar, exactamente. Sí, hay que practicar. A mí me pasaba cuando estaba haciendo la licenciatura en lengua de señas que el profesor me hablaba 10 minutos y me dejaba liquidado el cerebro, porque era mucha información de código, ¿sí? Y por eso incluso los traductores en lengua de señas, en televisión, que ahora están bastante de moda, por suerte, se van cambiando, ¿sí? Se van cambiando cada 20, 30 minutos, cambia y viene otra persona, porque recodificar un lenguaje gasta mucha mente, más cuando no es en el lenguaje materno, ¿sí? Los traductores por lo general son oyentes, entonces un lenguaje original es un lenguaje hablado. Son pocos, digamos, un sordo nativo no podría ser traductor porque no escucha, porque justamente es sordo nativo. Entonces, la verdad es que decodificar gasta un montón de neuronas, cansa mucho, porque tenés que ingresar la información y transformarla en otra cosa. Así que, sí, sé que cansa. Pero bueno, quería más o menos mencionarle las pautas generales, donde están, digamos, las montañitas y los valles que van a encontrar a la hora de ir haciendo los ejercicios. Hoy una consulta en el chat acerca del sulfuro ácido, ¿sí? Siempre que se encuentren con un anión que proviene de un ácido, si el ácido no tiene un solo protón, tengo varias posibilidades de tener ese anión en las sales, ¿sí? Repasamos lo que dijimos con la otra comisión. Por ejemplo, si yo tengo este ácido, les escribo en el chat, que es ¿sí? Si fuese gaseoso sería el sulfuro de hidrógeno. Como lo tengo en solución, es el ácido sulfídrico, ¿sí? Termina en hídrico porque no es oxigenado. Ese ácido sulfídrico
¿sí? Cuando me dé aniones, me va a dar dos. Uno será el sulfuro ácido y otro será el ion sulfuro. Entonces, con ambos yo puedo formar sales. Por ejemplo, el de la consulta de hoy era el sulfuro ácido de sodio. También podría haber formado sulfuro de sodio, que es ese que está ahí. ¿Sí? Al mismo tiempo, fíjense que estoy nombrando de sodio. También podría tener un catión con más de un estado de oxidación. Entonces ahí podría haber formado sulfuro ferroso o sulfuro férrico. Siempre presten atención a quién es el anión y quién es el catión. ¿Sí? Si tienen dudas respecto de la parte de óxidos y peróxidos, si se les presenta, por ejemplo, ya si no es, eso tiene ion óxido, ¿sí? Este ion. No va a haber mucha duda de que eso es un óxido. Sin embargo, cuando ven esto, ¿sí? Se pueden llegar a confundir. Ahí ya esa estructura de potasio 2, oxígeno 2, me da idea de que estoy arrastrando el ion peróxido, que es este, ¿sí? Oxígeno sub 2 con 2 negativas. Pero cuando voy al segundo grupo de la tabla periódica de cationes, por ejemplo, donde está el magnesio, ¿sí? Si voy a formular un óxido va a ser así, porque el magnesio es divalente, ¿sí? El estado de oxidación es más 2, y el oxígeno en los óxidos es oxígeno menos 2. Cuando voy a formar o a formular un peróxido, el peróxido tengo oxígeno sub 2 menos 2. Entonces, este será el peróxido de magnesio. El ion peróxido, ¿sí? Aporta 2 negativas y un ion magnesio que aporta 2 positivas. Entonces ahí me queda el compuesto. En el óxido, también oxígeno menos 2, el ion óxido aporta 2 negativas. Y se junta con el catión magnesio que aporta 2 positivas. Y ahí tengo el otro compuesto. Si ustedes no se dan cuenta, porque están escritas las fórmulas, y no saben y dudan si lo tengo que nombrar como óxido o como peróxido, separen, busquen de qué grupo es el catión para saber cuál es el estado de oxidación y qué estado de oxidación está aportando el anión. Y si lo está aportando con un solo átomo, me está dando 2 negativas, entonces va a ser un óxido. Si en cambio estoy viendo que son 2 que aportan 2 negativas, será el peróxido. Bueno, ahí queda feo escrito porque no se puede poner el sub y el supra, pero bueno, eso es el ion peróxido. ¿Qué más? En el caso de los ácidos del arsénico o del fósforo que vimos, en el meta no va a haber problemas. Tengan el ácido metafosforoso, ¿sí? O el metafosfórico, tiene un solo hidrógeno, entonces va a haber un solo anión. El anión conserva el prefijo meta a la hora de nombrar la sal. Si tengo el que tiene más hidrógenos, o sea, las formas orto, que se obvia decir, ¿no? Que es la más común, entonces directamente los llamaré, por ejemplo, ácido fosforoso o ácido fosfórico, a esos que tienen 3 protones. Tengo posibilidades de tener varios iones, aniones que provienen, ¿sí? Porque le puedo sacar un solo protón de los 3 que tiene, le puedo sacar 2 o le puedo sacar los 3. Entonces voy a tener posibilidad de formar 3 aniones, con lo cual son aniones diferentes para encarar las sales y las tengo que poder diferenciar, ¿sí? Entonces ahí es donde voy a poner que es monoácido o que es diácido cuando conserve 1 o 2 protones de los protones del ácido. Si no conserva ninguno, ¿sí? Directamente será el ion fosfito o el ion fosfato. ¿Sí? Tienen un montón de posibilidades para escribir y para sentarse a practicar más allá de los que da la guía. Ustedes toman un ácido, pueden ir sacando todos los aniones que se pueden formar, ¿sí? Y combinarlo con los cationes. Repasen siempre las nomenclaturas. Recuerden que lo redundante no se escribe, eso está mal.
de vuelta, así como escribir hidróxido de sodio 1 está mal, es hidróxido de sodio, porque se entiende que la única posibilidad que tiene es de ser sodio más 1, también está mal poner hidróxido de cobre. Si alguien escribe, se le da una fórmula y la nombra como hidróxido de cobre, encara por una de las dos nomenclaturas, perdón, que tengo para nombrar un hidróxido, está incompleta, porque como el cobre tiene dos posibilidades, dos estados de oxidación, yo tengo que escribir si es el hidróxido de cobre 1 o es el hidróxido de cobre 2. Entonces el número romano indicando el estado de oxidación del cobre es importante. Si yo pongo solo hidróxido de cobre, falta información y no sé cuál quiero, si el cúprico o el cuproso, con la otra nomenclatura. O sea, así como tengo con una nomenclatura para decir hidróxido cuproso o hidróxido cúprico, y estoy hablando de cosas diferentes, en la nomenclatura donde indico el número romano, si me lo olvido, está incompleta. Y eso va a significar que está mal a la hora de las correcciones. ¿Sí? Así que, además de practicar, tienen que prestar atención. Lo tienen que hacer bien a conciencia, de no olvidarse nada, porque después ustedes mismos dicen, ¿cómo me pude olvidar de esto? ¿Cómo no me acordé de tal otra cosa? Entonces, siempre un buen resumen, un pseudo machete va a ser de mucha ayuda, porque requiere justamente de eso, de prestar atención, de mirar bien todas las reglas y las excepciones a la regla. Otra cosa que tengo que decirles, en el campus están las pautas de cursada, ¿sí? Y están todas las evaluaciones, hasta qué temas van a incluir y en qué fechas van a hacer, está colgado el cronograma, ¿sí? Fíjense, si algo no entienden, nos lo consultan. Creo que nada, sí, hoy más temprano les pusimos yo abrí y puse un link para que vayan directamente al video. Eso es porque mi experiencia navegando en YouTube no es wow, no sabía cómo uno entraba y se uno se suscribe y cómo veía únicamente los videos. Ahora pude ver que si vos entrás directamente al canal y ponés videos, están únicamente los videos cargados por la cátedra y no los similares. Y si les ponés ordenar, porque se me complicaba, había un montón de videos, no encontraba el que había que ver para la clase, es por eso. Y pensé que a ustedes les pudo haber pasado lo mismo. En realidad es cuestión de ahondar un poco en la navegación, en los sitios. Si uno les pone, entra al canal donde se suscribió y están todos los videos, si les pone ordenar por fecha, están cargados en su mayoría en orden, excepto los de nomenclatura, que como eran muchos se cargaron, van a aparecer varios al final. Pero los demás... Sí, profe, eso le iba a preguntar, porque estaban anotados una lista, me parece que eran de videos, pero cuando uno iba con el cursor no accedías al video. Es que estás como yo, no sabías usarlo. Mirá, voy a compartir el sitio, una pestaña, porque lo tengo abierto acá. Si vos entrás, ahí lo están viendo, ¿no? Si entras sí, profe, a Química 1, Bioquímica UNAG, y estás, te suscribís al sitio y ponés videos, que era lo que a mí me faltaba cliquear, y yo veía otros videos de UNAG, pero en definitiva no eran de la cátedra. Una vez que estás dentro del canal, ven que hay 92, ¿sí?, personas adheridas, digo yo, acá en los que están suscritos. Entonces, pongo videos y cuando pongo acá al costado, ordenar por carga más antigua, me aparece el primer video, que es donde Guillermo da la bienvenida, ¿sí?, los de las bases de la química, y ahí el 1, el 2, el 3, y del 3.1 se va al 4, que es el de la próxima clase. El 5, el 6 están todos en orden, salvo que al final del video número 17, 18, 19, que es el último, aparecen los que faltaban subir de ayuda, que son los de nomenclatura, justamente para nombrar los óxidos, para nombrar los hidróxidos, que son del tema 3, digamos, están al final, porque se subieron después del video 19, que es el del último tema, pero que es el del estado gaseoso.
pero están dentro de todo, si los ordenan así, pueden ir siguiendo un orden y los van a ir encontrando, porque sí, por ahí es. Genial, Ahora, profe, gracias. ahí los puede ordenar y los ayuda. Creo que, perdón, que nada más. No sé ustedes si quieren consultar algo. Si se quedaron con algún otro ejercicio. Como todo, habrán visto que están todas las reglas de vuelta y que hay excepciones. Cuando nosotros empezamos a querer nombrar los óxidos, de hecho, en ese primer cuadro había una excepción, que era un óxido de manganeso, ¿sí? Que en una de las nomenclaturas no pudimos nombrarlo, y tuvimos que decir que por esa nomenclatura no se podía llegar a nombrar. ¿Por qué? Porque era la nomenclatura que me distinguía 4 estados de oxidación, y el manganeso tiene más de 4. Entonces por eso no podía usarla, ¿sí? Que era la que usa oso-ico y agregaba hipo-hiper. Pero más que eso no podíamos hacer. Entonces ese óxido de manganeso se nombraba, que es el óxido de manganeso 7, o el dióxido de hepta, ¿sí? Cuando la podemos nombrar por las otras 2 nomenclaturas, pero justamente por esa primera nomenclatura que tenemos en la tabla, no. Después los óxidos, recuerden que va por las 3 nomenclaturas, y si tengo que repetir, repito. Así como cuando voy a los hidróxidos, son 2 nomenclaturas, y se llama hidróxido de sodio en la primera, y se llama hidróxido de sodio en la segunda, escribo 2 veces, o a lo sumo escribo hidróxido de sodio por ambas nomenclaturas, ya va a quedar claro, ¿sí? Que lo están sabiendo. Ahora, si ponen hidróxido de sodio una sola vez, es el 50% de la respuesta. ¿Quedó claro? Para que después no haya problemas a la hora de evaluar, porque el que pone hidróxido de sodio, se está llevando el 100%, ¿sí? de esa pregunta. O sea, la contestó completa. ¿Sí? No es que está mal, pero está incompleta. Se le va a considerar el porcentaje, ¿sí? En que le pegaron. Y si alguno pusiera hidróxido de sodio 1, se tacha, está mal. ¿Dudas? No está sobreaclarado. Que les quede claro eso. No está sobreaclarado que es de 1. Está mal. Profe, ¿podremos hacer el ejercicio 11? Si lo hacemos nosotros, ¿ustedes qué hacen? Nos quedamos sin ejercicio. No, háganlo ustedes o pregunten qué quieren hacer del ejercicio 11. ¿Qué parte falla en la interpretación del 11? A ver, ahí lo comparto y lo charlamos. Tienen que formular. Tienen todos los nombres. Sí, lo hice, pero quería saber si estaban por ahí bien o no. A ver, el tema que por ahí si los hacemos todos, le sacamos la posibilidad a los que no llegaron a este ejercicio de que lo piensen, porque se lo van a copiar. ¿Cuál es el que tenés duda? Más dificultad. Si digo trióxido de cromo, ¿qué estado de oxidación tendrá el cromo en ese óxido? Tres, profe. Bien. ¿Y el oxígeno de un óxido qué estado de oxidación tiene? -2. El ion óxido, -2. Entonces, la fórmula del trióxido de cromo, ¿cómo será? CrO3. CR2O3. Perdón, CR2O3, sí. Bien, porque tengo que tener tantas positivas como negativas. Si el cromo es +3, tengo que tener 2 cromos. Y si el oxígeno es -2, ya estoy diciendo que tengo 3 de oxígeno -2, porque es trióxido. Entonces tengo -6. Entonces, ese trióxido de cromo es cromo 2, oxígeno 3. ¿Sí? No, ¿el U estás hablando, Vero? Sí. Trióxido de cromo, dice. El cromo está con +6. Trióxido de dicromo, de cromo, perdón, sí. Ah, entonces está bien como dije. Sí.
lo llevas como querés para cualquier lado, Vero, ¿viste? Vos decís blanco, dicen blanco. Vos decís verde, dicen verde. BLD. No, Sí. sí. Y ahora les paso a ellos, son sumamente influenciables, no puede ser esto. El de abajo, a ver el de abajo, la sal de abajo. Sulfito ácido. ¿De qué ácido proviene ese anión que formó esa sal? Acuérdense que las sales se escriben anión de catión, pero el catión se escribe primero. O sea que ahora vamos a tener que poner primero el potasio y después su anión, cuando lo vayamos a formular. ¿Sí? ¿Ácido sulfuroso, profe? Sí, proviene del ácido sulfuroso, terminación oso, porque la sal termina en ito. Bien. ¿Cuál era la fórmula del ácido sulfuroso? Es un oxácido donde el azufre tiene estado de oxidación más 4. ¿No? El azufre, ¿qué estados de oxidación tiene? Más 4, más 6, cuando forma los ácidos oxigenados, que está con estado de oxidación positivo, y menos 2 cuando forma el hidrácido, ¿sí? Porque el azufre es el que tiene el estado de oxidación negativo. Voy a escribir los ácidos del azufre, a ver. El ácido sulfúrico es ese, donde el azufre está más 6. El ácido sulfuroso es este, donde el azufre está más 4. Y el ácido sulfídrico es este, donde el azufre está menos 2. Porque ya no hay oxígeno para que tenga el negativo. Entonces el negativo lo tiene el azufre en el hidrácido. Ahora, si terminaba en ico el ácido, la sal termina en ato. Si terminaba en oso, la sal termina en ito. Y si terminaba en hídrico, bueno, no lo escribo, la sal termina en uro. En este caso, la sal tiene terminación ito. O sea que proviene del ácido sulfuroso, que es ese. ¿Cuántos hidrógenos o protones perdió para formar el anión? ¿Perdió los 2 o solo 1? 1, profe. ¿Cómo? 1. 1 solo, porque el ion o el anión es es el sulfito ácido. Al decir ácido, significa que conserva uno de esos 2 hidrógenos que tenía el ácido. Si yo hubiese dicho sulfito, el ion era ese, sin ningún hidrógeno. Pero dije sulfito ácido, o sea que conserva 1. Entonces, el sulfito ácido de potasio, fíjense, ¿qué es ese? Escribo el potasio y a continuación el anión, que es el sulfito ácido. Todo ese anión tiene una carga negativa y el potasio tiene una carga positiva, o sea que ya está escrito. ¿Sí? Tienen que ir desmembrando, o sea, pueden volar hacia el ácido, armar los posibles iones y ver cuál corresponde al que se les está preguntando. Obviamente, al principio van a tardar más, pero la práctica va a ser que los puedan escribir rápido, porque primero porque después se van haciendo familiares, ¿no? Uno los nombres los escribe rápido, pero además porque no puedo estar, no sé, 1 hora para hacer el ejercicio de nomenclatura. ¿Sí? La práctica también les va a permitir optimizar el tiempo para la respuesta. ¿Está? Profe, igual sobre este tema podemos consultar dudas en la clase que viene, ¿no? Porque yo no llegué hasta ahí. Me falta leer la parte teórica. Por eso yo decía que tal vez si nosotros nos ponemos y los ayudamos y les contestamos todos, aquel que no llegó no pueda, ¿sí? Uno naturalmente va a tender a copiar lo que se está dando y no lo va a pensar por sí solo, y no es bueno. Podemos retomar. Sí, ahí piden, Cristian pregunta si ese que escribí arriba es el sulfato ácido. No, es el sulfito ácido. Si querés que escriba el sulfato ácido, te escribo el sulfato ácido. El sulfato ácido de potasio es ese que está ahí.
donde es sulfato porque el azufre, ¿sí? es más 6. Por eso la terminación ato, porque viene del ácido sulfúrico. Entonces los aniones van a ser, si el ácido sulfúrico, voy de vuelta, si el ácido sulfúrico, esperen que es ese, entonces los aniones del ácido sulfúrico van a ser el sulfato ácido y el sulfato. Es decir, tengo el ácido sulfúrico, terminación ico, porque el estado de oxidación del azufre es el más alto, el más 6, y formo 2 aniones. Uno cuando le quito un protón y otro cuando le saqué los 2. Y ya está, no tengo más posibilidades. Ahora, cuando voy a nombrar las sales, van a ser o sales de sulfato ácido o sales de sulfato. Hay que ver bien, ¿sí?, cuál de los dos es. Tanto cuando las voy a nombrar, porque veo eso, o cuando veo eso las tengo que nombrar. No me tengo que olvidar, en el primer caso, de decir que es sulfato ácido. Y ese anión que está conservando un protón, todo tiene una carga -1. Sin embargo, cuando pierde los 2 hidrógenos, la carga del ion sulfato es -2. ¿Sí? ¿Por qué es -2? Porque fíjense que el azufre es más 6 y conserva, o sea, tiene 4 oxígenos en forma de ionóxido. Es -8, más 6, -8, todo termina dando -2. ¿Sí? Cada vez que pierde un hidrógeno, pierde o gana una carga negativa en realidad. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Fíjense bien con qué estado de oxidación están participando. Hoy veíamos el ejemplo del átomo, el cloro, qué posibilidades tiene. Los estados de oxidación son, para el cloro, si uno va a la tabla, son +1, +3, +5 y +7 y -1. Si yo tengo este ácido, ahí es hidrógeno +1, cloro -1, es el ácido clorhídrico. Es más estrictamente, para que no queden dudas que estoy hablando del ácido, podría aclarar el medio, ¿sí? Si no, podría pensar que es el cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, en solución tengo ácido clorhídrico, terminación hídrico porque es no oxigenado. Ese cloro tiene estado de oxidación -1. Sin embargo, puedo formar los oxácidos. ¿Dónde qué tengo? Ahí tengo el cloro con +1, ¿no? Y es el ácido hipocloroso. Acá tengo el cloro con +3. Y es el ácido cloroso. Acá tengo con +5, es el ácido clórico. Y acá lo tengo con +7 y es el ácido perclórico. En los 4 ácidos oxigenados tengo estados de oxidación positivos del cloro. ¿Por qué? Porque el negativo los tiene el oxígeno, como ionóxido, ¿sí? Entonces los positivos son entre el cloro y ese hidrógeno que tiene cada uno de estos ácidos. Fíjense bien el estado de oxidación con que interviene, si es positivo, si es negativo, ¿sí? ¿Está? Y bueno, y cuando formen aniones, ¿sí? Cuando ellos formen aniones, ¿qué aniones se formarán? Desde el ácido clorhídrico, el ion cloruro, y de los oxácidos, si el ácido era el hipocloroso, ¿cómo se llamará la sal del ácido hipocloroso? Hipoclorito. ¿Han escuchado hablar del agua lavandina? ¿Cómo? ¿O la lejía? Hipoclorito. Hipoclorito, exactamente. Hipoclorito de sodio es la lavandina. Ese que está ahí. Es el anión proveniente del ácido hipocloroso, ¿sí? Que se llama ion o anión hipoclorito. Hipo lo mantengo y la terminación oso cambia por ito, porque pasé a tener el anión que forma la sal. Entonces la sal es hipoclorito de sodio. Si formo, no sé, potasio,
cloro, oxígeno 2, será el clorito de potasio, por ejemplo. Litio, sigo con el grupo 1 porque es más fácil. Cloro, oxígeno 3, ahí tendré el clorato de litio. ¿Sí? Y ahora les voy a escribir este. ¿Cómo se llama esa sal? Si el anterior era el clorato, ese anión, ¿cómo se llamará? Si ya no es más 5, es más 7. Pero clorato. ¿Perclorato de qué? ¿De amonio? Bien, perclorato de amonio. ¿Sí? Porque venía del ácido perclórico. Es un cloro con más 7, la más alta de todas. ¿Sí? El clorato de amonio sería NH4, que es el amonio, cloro, oxígeno 3. Esperen que escribí. Ahí está. Ese será el clorato de amonio. El anterior era el perclorato de amonio. Y si la quiero complicar, voy a escribir, por ejemplo, el perclorato de magnesio. Si quiero el perclorato de magnesio, fíjense que como ya no es un catión del grupo 1, es más 2, y siempre esos aniones tienen carga menos 1, estos de estos oxácidos, entonces tengo que poner 2 aniones, ¿sí? Porque la carga del catión es más 2, y la del anión es menos 1. Entonces esa sal, perclorato de magnesio, se escribe así. El perclorato de calcio también, el de bario. Por ejemplo, si yo les escribo bario, cloro, oxígeno 2, ¿qué le faltó ahí? ¿Mm? Esto, ¿sí? Porque de vuelta, si el anión es menos 1 y el catión es más 2, tengo que poner 2 del anión. Lo mismo que hacían con los hidróxidos, ¿sí? Tengo que poner tantos aniones como valencia tiene o estado de oxidación tiene el catión, para que me dé la carga neta igual a 0 de esa sal. Para equilibrar sería, ¿sí? ¿Y ese cómo se llama? Más 1 más 3 sería. No es el hipoclorito, es el que sigue. Será el clorito de bario. Repásenlos, porque cuando hacen uno, después son todos iguales. Pero tengan presente bien ustedes de estos oxácidos tienen que tener presente la estructura del ácido. Armar al lado los aniones, nombrarlos, porque pasan una terminación a la otra, ¿sí? Pasan de oso a ito y de ico a ato, y después una vez que tienen los aniones les van poniendo el catión que quieran, y van a tener que poner tantos aniones como carga tenga el catión, ¿sí? Para que les quede, como dice, equilibrado. ¿Sí? Para que le quede equilibradas las cargas sería, ¿sí? Me quede con carga neta 0, entonces yo tengo un compuesto que en este caso es una sal. ¿Sí? Es practicar. Es practicar y practicar. Solo que tiene una estructura más grande, pero pasa lo mismo si ustedes tienen el cloruro de sodio, saben que como el sodio es más 1 y el cloruro es menos 1, lo escriben así. Si les pidieran el cloruro de magnesio, el magnesio es más 2. Como cada el cloruro tiene una sola negativa, entonces le pongo 2. Y si tengo el aluminio, que es más 3, entonces le pongo 3. Profe, ¿Sí? y hay un ejemplo con el mercurio en el 8E, que es mercurio 2, cloro 2. El mercurio tiene 2 estados de oxidación, pero el mercurio es una excepción.
el mercurio, si uno lo piensa con estados de oxidación, podría pensar que es como el cobre, que es +1 y que es +2. Sin embargo, lo que no existe es esto, que voy a escribir acá. Esperen que le erré el signo. Eso que escribí ahí no existe en la naturaleza. No hay un mercurio que sea... Existe, sí, el mercurio +2 existe, pero el mercurio +1 no. Existe en forma de dímero. Entonces son 2 mercurios con 2 cargas positivas. Eso es lo que conocemos como ion mercurio 1 o mercurioso. Si a mí me piden escribir el cloruro mercurioso, yo tengo que escribir mercurio 2 +2, le corresponde, es el mismo análisis que es el mismo análisis que hicieron hoy con el peróxido. ¿Sí? Que no lo podían separar y tener un oxígeno -1 y otro oxígeno -1. Acá es lo mismo, no pueden separar los mercurios y tener un mercurio +1 y otro mercurio +1. Tienen 2 juntos, como un dímero, ¿sí? Hay 2 juntos y los 2 llevan una carga +2, que se atribuye a tener una positiva para cada uno. Pero bueno, van juntitos. Con lo cual, el cloruro mercurioso es ese. Gracias, profe. Mercurio molecular en realidad es dimérico en sí el ion. ¿Sí? El atómico es mercurio 0, es eso. El mercurio como ion 2 existe así. Lo que no existe es el mercurio 1, existe dimérico por una cuestión de estabilidad. ¿Sí? Y permanece unido a otro mercurio igual a sí mismo y no los pueden separar. Entonces se escribe así. Y es una excepción. Esa hay que anotarla y acordársela. Hay unas cuantas excepciones. Yo tengo que ir haciendo la tablita, ¿no? Bueno, el ion amonio a veces los confunde porque es el único catión, ¿sí? Que se compone o se conforma de más de un átomo diferente. Los demás salen todos de tabla periódica. Sin embargo, el amonio es diferente y hay que acordárselo. ¿Sí? ¿Están? Yo les diría que practiquen mucho, todos los que tienen ahí y que los podemos consultar, pero cuando avancen un poquito más, ¿sí? Que sigan practicando. Los temas van a seguir cursando, van a seguir pasando, y sobre este seminario van a tener que volver y van a tener que seguir practicando. Sobre todo los que no están acostumbrados a nombrar, ¿sí? Que es la primera vez que se enfrentan a este tema de nomenclatura. Entonces siempre ténganse a mano y repasen. No les digo que se vuelvan locos, pero que digan, bueno, hoy voy a hacer de vuelta sin mirar el ejercicio 3. Solo el 3, que les puede llevar media hora, no sé, 20 minutos. Y por ahí los que ya saben, no, pero los que más les cuestan y los vuelvo a hacer. Y la semana que viene, cuando hice así, cerré el tema y me olvidé, y digo, pero los tengo que nombrar, y yo sabía nombrarlos. Entonces, los pienso y me fijo del punto 4 a ver cuáles realmente pude hacer. Y así sucesivamente, porque vamos a avanzar en la materia y va a aparecer, por ejemplo, en un problema, viendo otro tema que les nombra una sustancia en la redacción. Entonces yo tengo, qué sé yo, les dice, en medio ácido sulfúrico, con palabras. Entonces si yo no puedo escribir, si no soy capaz de encontrar la fórmula del ácido sulfúrico, no voy a poder hacer el problema. Por eso es importante. Lo van a aplicar de acá a siempre, no es que en el resto de la materia y se olvidan. En las materias que siguen trabajando con sustancias y tienen que saber la fórmula. Pero para ejercitarlo, para llegar al parcial y tenerlo bien aceitadito, es necesario el picas eso, de vuelta, hasta que me salga, porque es practicar.
hay otros temas que tal vez no, que los enganchan y los aplican y no hay que estar continuamente repasando y repasando porque ya queda. En este sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa en particular? ¿Algún ejercicio en particular? No, profe. Estoy mirando si los puede complicar algo. No veo. De potasio, de pentóxido de dibromo. Por ahí la más fácil es justamente la del 11, la del A, donde les nombran pentóxido de dibromo. Entonces ya sé que son 5 de oxígeno y 2 de bromo. O sea, esa es cantada cuando se las dan. Yo ahí les inventé un dicromo hoy, perdón. Pero esa, la terminación oso-ico, creo que en esta no hace falta ni que les diga cuál es, en el pentóxido de dibromo, cuál es el estado de oxidación, ¿sí? Sin embargo, en otras, como la del ácido hipobromoso, ustedes tienen que ir para atrás y decir, bueno, ¿cuáles eran los estados de oxidación? Para saber que hipooso es para el +1, ¿sí? En algunas sí o sí, o cuando se los nombran ferroso y férrico, tengo que saber que el más bajo es el +2 y el más alto es +3, o plúmbico y plumboso, es +2 y +4, +4 para el plúmbico, +2 para el plumboso. El niqueloso es níquel 2, el niquélico es níquel 3, pero en la tablita que tienen los estados de oxidación de los cationes. Entonces, ya con ver que es +2 y +3 ya saben cuál es oso y cuál es ico. O sea, el más bajo le dan oso, el más alto le dan ico. Y eso no va a cambiar. ¿Sí? Lo que pasa es que capaz que después inventan un plomo 3. Y vos decís, no, el oso era para el 2, el ico era para el 4. No existe un plomo +3. O sea, traten de sistematizar, pero no se inventen estados de oxidación. De todos modos, en cada parcial, abajo aparecen los estados de oxidación posibles. Las autoevaluaciones. A ver, ¿qué serían las autoevaluaciones? No, los ejercicios de autoevaluación que tiene la guía, si te referís a eso, no, que yo recuerde, no hubo una indicación de que ustedes las tienen que entregar. Sí las pueden subir, para que todos las podamos discutir, porque si alguien sube y se realiza una corrección, todos lo podemos leer. Entonces eso puede ayudar a que todos vayan cerrando el tema, capaz que alguno ni las hizo, o las quiso encarar y no pudo, entonces con lo que sube otro le da la pauta de para dónde agarrar, o con lo que contesta el profe. Eso es como ustedes quieran. El foro está para consulta. Y la consulta puede ser la redacción de en tal ejercicio no entendí tal cosa, o no pude resolver este ítem porque no entiendo tal cosa. Y generalmente la respuesta va a ser, no la respuesta al ejercicio, sino por dónde lo tenés que encarar para que los puedas resolver vos solo. Ya si suben un ejercicio resuelto, sí, bueno, ahí tenemos que poner en qué se equivocaron, o si están en el camino correcto o no. O sea, ella es más a todo o nada. Cuando uno sube una pregunta donde se lo puede orientar a que la puedan resolver solos, es lo que intentamos hacer. Porque si les damos la respuesta, le anulamos la posibilidad de crear un pensamiento y de buscar una respuesta, ¿sí?, a ustedes. Que es lo que en realidad les va a servir. No es que de malos no le contestamos. ¿Cuál es la respuesta? Puede que uno tenga en mente una respuesta por un camino y que a alguien se le ocurra ir por otro camino y lo piense. En nomenclatura no cabe duda que lo nombré bien o lo nombré mal. Ahí no hay changüí, pero hay ejercicios de interpretación o de justificación que si ustedes los encararon bien y los defendieron bien, ¿sí?, no se contradicen en toda su explicación, se van a considerar bien.
¿sí? Por eso no hay, tal vez, para un ejercicio una única respuesta. ¿Sí? En los numéricos no queda. Si yo digo cuántos gramos de esto reaccionan con esto, hay que hacer las cuentas y hay que llegar a buen puerto. Hay algunos que son más cerrados los ejercicios, o lo hago bien o lo hago mal, ¿sí? Pero hay otros que no. Y el foro del campus es una ayuda, para cuando no estamos conectados, como para que a ustedes se les ocurre algo, si no lo anotan tal vez se lo pierden, entonces si entran al campus la tiran ahí la duda y bueno, en algún momento ¿sí? Se va a responder. Para que no las apilen en el cuaderno y nunca las pregunten. Está bueno. Hay años que hay grupos que lo utilizan más que otros, hay temas que se prestan más que otros para preguntar a través de esa asincronicidad que ofrece Campus con los foros. Los videos están buenos, a veces una sola vez no alcanza de mirarlo, para entender, porque estoy con mis apuntes y digo, ay, ¿qué dijo acá? Entonces lo vuelvo a poner. Los videos los pueden ayudar mucho a la hora de sentarse a hacer los ejercicios. De hecho, tienen las pautas de cursada y les explica cuál es la estructura de armado de la cátedra, ¿sí? La idea de los encuentros virtuales, la idea de los foros, cuál es, la finalidad, ¿no? La de los videos, cómo vengo a las clases. Y vengo habiendo intentado resolver la guía, leyendo la teoría que me ofrece la guía mínimamente y mirando los videos, porque así voy a poder abordar los ejercicios. Si no, de la nada, 2 horas se van volando, no van a poder hacer mucho. Esa es la idea, ¿sí? Que vengan a sacarse las dudas. Es probable que algún tema les cueste más que otro, no se sientan frustrados, ¿sí? No pudieron arrancar. Bueno, tienen esta otra instancia como para arrancar, pero vieron que todos van consultando más o menos, ¿sí? Un poco más, un poco menos, pero van agarrando cuál es la idea, porque es mecánico, al menos en este tema. ¿Sí? Volvemos a ver, no, nosotros no, se conectan entonces el jueves a las 20 con Alejandra y Guillermina, ¿sí? Van a empezar a ver mediciones 1 y traten de avanzar con nomenclatura, así se toman un rato para consultar los ejercicios que no hayan salido o con los que hayan tenido mayor dificultad. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Está bien. Bueno, entonces, será, nosotros nos vemos el martes, ¿sí? Y se encuentran con las chicas el jueves. Se pueden conectar a cualquier otra comisión, ¿sí? Eso no hay problema. Porque capaz que, no sé cómo estarán de tiempo disponibles, pero tal vez se conecten temprano, qué sé yo, el jueves Guillermina y yo tenemos la clase que sigue a las 2:30 de vuelta. Sí, 14:30. Y después a las 20 es la misma clase, o sea, con ustedes, pero bueno, es otro grupo, pero los temas son los mismos. Así que capaz que se pueden sacar las dudas en una comisión, y si quedó algo se pueden conectar un rato en la otra, ¿sí? Eso no hay problema, no es que la sala es la misma, ¿sí? Ponen el link y entran en la misma aula, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Chao. Sigan practicando. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego.